Pedro, hemos visto en su epístola que nos ruega, Él nos anima y nos exhorta a nosotros la iglesia, a nosotros los redimidos, a nosotros los hijos y hijas de Dios, a nosotros que tenemos fe. Nos exhorta el apóstol Pedro que tú y yo, mis hermanos, mantengamos buena nuestra conducta. Que tú y yo, mis hermanos, mantengamos buena nuestra conducta, que mantengamos buena nuestra manera de vivir en este mundo, en este planeta Tierra. Que mantengamos una conducta piadosa entre los gentiles, para que ellos, mis hermanos, el mundo, mientras ellos hablan de nosotros, porque el mundo habla de nosotros, créanme que yo antes no pensaba que el mundo hablaba de nosotros, pero entre más me meto en el Señor me doy cuenta que en realidad el mundo cristiano y el mundo de Satanás están en enemistad. No se puede compartir uno con el otro. Uno es oscuridad y la otra es luz. Tú y yo ahora somos luz. Hermanos, es importante mantenernos santificados y consagrados al Señor. Porque el mundo habla de nosotros como malhechores. El mundo habla de nosotros y nos considera mentes cerradas, mentes antiguas, mentes tradicionales. El mundo dice que tú y yo somos intolerantes. ¿Cómo tú vives en este mundo, hermanos? ¿Cómo tú vives y te conduces en esta tierra, en este planeta? Es tan, pero tan importante. Tenemos que ser santos como Dios es santo. Y Pedro en su epístola, mis hermanos, nos enseñó maneras prácticas en cómo podemos hacer esto, a las cuales ya hemos visto. Y déjame decirte, mis hermanos, que tú, al vivir estas palabras, tú al vivir y proclamar lo que aquí está escrito, vivirlo y predicarlo, el mundo y sus valores se irán en contra tuya. Cuando tú como creyente en realidad vives lo que aquí está escrito, y cuando lo predicas y anuncias con la autoridad de las escrituras, el mundo te va a odiar. Créeme que te van a odiar. Se van a ir en tu contra. La vida del cristiano es una de sufriendo hacia la gloria. Entre más te metes en el Señor, verás cómo el mundo se opone más y más a ti, cómo Satanás se va a oponer más y más a ti. Y hará todo lo posible para hacerte sufrir al punto que tú tires la toalla. Vivir por Dios te traerá oposición del mundo. Si no me crees, vayamos a 1 de Timoteo. Quiero leer unos versículos antes, como forma de introducción, antes de entrar al pasaje a la cual vamos a entrar en esta tarde. Veamos esto. 1 de Timoteo, capítulo 3, versos 12 al 15. Cuando lo tengan, digan amén. 2 de Timoteo, perdón, me equivoqué. Capítulo 3, versos 12 al 15. Miren lo que dijo Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo, le dijo, y también todos los que quieran vivir, ¿qué dice allí? Piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué dice? Persecución. Todos aquellos que quieren vivir para la gloria de Dios padecerán persecución. Verso 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste que tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vayan conmigo a Hechos capítulo 14. Para el que aún no está convencido de que vamos a sufrir como creyentes, miren lo que dice Hechos 14, 22. Cuando lo tengan, digan amén. Hechos 14, 22 dice, confirmando los
ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen ¿qué? En la fe y diciéndoles, es necesario, digan conmigo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sufriendo hacia la gloria. Vamos a sufrir muchas tribulaciones. Y entre más te metes en el Señor, más tribulaciones vas a sufrir. Vayan conmigo a Juan 15. Al Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 20. Miren lo que dijo Jesucristo. Dice así: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, ¿qué dice? También a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Miren lo que dice Juan 17, verso 14. Juan capítulo 17, verso 14. Miren lo que dice. Jesús orando al Padre dice, yo les he dado tu palabra. Y el mundo, ¿qué dice? Los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Iglesia, déjame decirte que el cristiano, el creyente que vive con excelencia la palabra de Dios va a sufrir. Va a sufrir. Así que prepárate. El sufrimiento para el cristiano no es si sufrirá o no, sino es una cuestión de tiempo. ¿Cuándo sufrirá? Porque vendrá de una forma u otra. El mensaje de hoy tiene de tema, mis hermanos, sufriendo por hacer lo bueno. Digan conmigo, sufriendo por hacer lo bueno. Y con eso abran conmigo sus Biblias a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Y vamos a entrar hoy al verso 13 al 17. Solo 5 versículos para el día de hoy. Dice así. ¿Lo tienen todos? Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para en que lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Lean conmigo el verso 17 una vez más. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Verso 13 dice, ¿y quién es aquel que te podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Será que Pedro aquí está diciendo que si haces el bien nada te va a pasar? A plena vista, a pleno verso, eso es lo que parece decir. Pero ¿será que Pedro aquí está diciendo que si haces el bien nada te va a pasar? El mensaje del viernes vimos que, el mensaje que trajo nuestra hermana Elizabeth, vimos cómo ella predicó bajo Éxodo capítulo 1 y se enfocó en las parteras. ¿Cuántos se recuerdan de ese mensaje? Y las parteras, al obedecer a Dios, mis hermanos, esas mujeres estaban expuestas a muerte si el faraón descubría que en vez de matar a los niños, los estaban salvando.
Si las encontraban a ellas haciendo la voluntad, ellas estaban expuestas a un gran peligro, a un gran daño por hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios no significa que no te va a pasar nada. Sadrach, Mesach y Abednego, gracias a Dios que a esas parteras no les pasó nada. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor, le dijeron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Clave, dice, puede librarnos. Ellos estaban conscientes que si era la voluntad de Dios que sufrían, que iban a sufrir, lo iban a aceptar. Ellos estaban conscientes que Dios los podía liberar de la mano del rey, pero también le dijeron al rey: pero si no, si Dios en su soberanía y en su voluntad decide no librarnos de tu mano. Estos tres jóvenes le dijeron al rey Nabucodonosor: quiero que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermanos, Pedro aquí no está diciendo que nada malo le pasará a aquel que hace la voluntad de Dios. Él no está diciendo que si tú haces la voluntad de Dios, nada te va a pasar. Vemos aquí rápidamente, haciendo un paréntesis, la falsedad del evangelio de la prosperidad, que dice que entre más sigues a Dios, más tendrás. Entre más sigues a Dios, más bendecido materialmente serás por Dios. Eso es una gran mentira. Al contrario, hemos visto que el que más se mete en Dios, más persecución, más ataques del enemigo tiene. Pero tenemos que perseverar en la fe. Vemos aquí todo lo contrario. Que entre más sigues a Dios, mis hermanos, más creces en el Señor, más te santificas en el Señor, más expuesto estarás al sufrimiento del mundo que odia, mis hermanos, lo que Jesucristo representa. Jesucristo representa una santidad, una luz que el mundo odia. Pues este mundo es gobernado por Satanás, mis hermanos. Entonces, al Pedro decir: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Qué es lo que él se refiere al decir que si haces el bien, ¿quién te puede hacer daño? Vayan conmigo a Romanos. Romanos capítulo 8, verso 31. Romanos 8, 31. Pablo hace una pregunta y dice una frase muy similar a la cual Pedro acaba de decir. ¿Qué pues diremos a esto? Dijo Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra qué? Nosotros. ¿Será que si Dios está contigo, nadie se irá en tu contra? Eso no es lo que él está diciendo. Veamos lo que él se refiere. Miren lo que dice el verso 35. Miren lo que Pablo dice. ¿Quién nos separará del amor de quién? De Cristo. ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o qué? ¿Espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos, ¿qué? Todo el tiempo somos contados como ovejas de ¿qué? De matadero. Pero aquí viene la esperanza a la cual Pedro y Pablo se refieren. Dice: antes en todas estas cosas, que dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la ¿qué? Muerte que pueda venir a través de persecución, ni la vida, ni los ángeles demoníacos que puedan venir contra ti, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, mis hermanos.
Cuando estás en Cristo, te pueden hacer lo que sea, pero jamás podrán separarte del amor de Jesucristo. Entonces, para decirlo de otra manera, el mundo puede hacerte daño, pero no pueden derrotarte. Pueden tocarte y dañarte, pero más no pueden tocar el espíritu que vive dentro de ti. Pueden matarte y quitarte la vida, pero no pueden tocarte el alma. Cuando estás en Cristo, nadie te puede hacer daño a tu corazón, a tu espíritu, a tu alma, que ya está seguro en Cristo Jesús. Como dice Hebreos capítulo 13, verso 6, el autor dijo, por lo cual podemos decir confiadamente, por lo cual podemos decir con toda certeza, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El hombre nos puede abofetear, el hombre nos puede perseguir, el hombre hasta incluso nos puede quitar la vida, pero no pueden tocar lo que ya está seguro en Cristo Jesús. Ese es el ánimo, eso es lo que Pedro se refiere al decir, ¿y quién es aquel que te podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Nadie te puede hacer daño a tu corazón, a tu alma y a tu espíritu. Te pueden matar, pero de ahí ya no te pueden hacer nada más. Cristo Jesús le dijo, no le tengas temor al hombre, que solo te puede matar el cuerpo, la vida, quitar la vida, pero más no pueden tocar tu alma. Ahora, ¿por qué está Pedro diciéndoles estas palabras muy fuertes a su audiencia? ¿Por qué es que Pedro le dice esto a los que están en Asia Menor? ¿Por qué es que Pedro le está diciendo a su audiencia que el hombre nada le puede hacer a su alma y a su espíritu? Recordemos el contexto de esta epístola. ¿Quién era el emperador en este tiempo? El emperador Nerón, que ya estaba comenzando a perseguir a los cristianos y a los 12 apóstoles, poniéndolos a muerte, tirándolos a animales salvajes, encendiéndolos en fuego por lo que ellos predicaban y representaban. Pedro aquí está tratando de animar su audiencia, que no le tenga temor a la muerte y que ellos sepan que pueda venir lo que venga, pero ellos están seguros en Cristo Jesús. Pedro, al decir esto, quiere animar a su audiencia a que no teman, pues están seguros en el Señor. Su salvación, sus almas estaba seguro en Jesucristo y nadie los podía arrebatar de ese camino. Palabras muy esenciales para el que estaba a punto de pasar el fuego literal del emperador Nerón. Saber que como al matadero estás caminando como oveja, pero caminar confiadamente de que el hombre, más allá de quitarte la vida, no te pueden hacer nada. Eso es tener fe y sufrir por hacer lo bueno. Eso es lo que estos cristianos estaban haciendo hace 2000 años. Tú y yo la tenemos fácil. La tenemos fácil. Y por cosas muy más mínimas ya queremos tirar la toalla. Sin saber que ellos estaban aguantando el fuego literal y permaneciendo y confiando mientras agonizaban que Dios estaba con ellos. Pero muchas veces ya queremos tirar la toalla por cosas muy mínimas. Miren lo que dice el verso 14. Primera de Pedro 3:14 dice, mas también, dijo Pedro, si alguna cosa padecéis por causa de la ¿qué? De la justicia, que dice, bienaventurados que sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, no te asustes de ellos, ni os conturbéis.
Pedro aquí le está diciendo a los creyentes, no le temas al mundo, ni permites que el mundo te quiten la paz con sus amenazas, que no turben tu corazón. No te preocupes de lo que el hombre te puede hacer. Ya hemos entendido que no te pueden hacer nada. Por lo cual, no dejes que el mundo, sus amenazas, el enemigo, Satanás, vengan a imponerte temor, pues ya no te pueden hacer nada a tu corazón, a tu alma. Tú estás seguro en Cristo Jesús, por lo cual camina en Cristo confiadamente, que Dios está contigo, que mayor es el que está contigo que está en tu contra. No le temas temor al mundo. No le temas temor a los que te amenazan. No le tengas temor a los que te quieren lastimar por tu vivir en Cristo, por proclamar a Cristo. No les tengas temor. Sino, miren lo que dice el verso 15 al 16. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar, ¿qué dice ahí? Defensa ahí en el griego es una palabra que se dice apología, que significa dar con razones, la razón de tu fe, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Pedro le está diciendo a la iglesia del Señor que no le temas al mundo, que no permitas que el emperador Nerón te quite tu paz en el corazón. No permitas que sus amenazas conturben tu corazón, pero sí teme a Jehová. No le tengas temor al emperador Nerón, pero sí tenle temor al Rey de Reyes. Dice, no te preocupes por lo que el mundo te puede hacer, pero sí preocúpate por santificar al Dios, el Señor, en tu corazón. Y sí prepárate para poder presentar y responder con pruebas y argumentos lógicos una defensa por la razón de tu fe. Poder defender tu fe, poder defender el por qué crees lo que tú crees. Preocúpate en eso. Que eso sí te turbe. Que eso sí te preocupe. Que las cosas de Dios sí te preocupen y sí capten tu atención. Un erudito llamado Robert Mounce, en su comentario dijo, los griegos, ¿verdad? En el mundo hace 2000 años, lo que abundaba era el lenguaje griego. La mayoría de personas eran greco-romanos. Los griegos, mis hermanos, les encantaba la filosofía, les encantaban la lógica. Y independientemente cómo el griego, qué filosofía adoptaba, si era la filosofía de Sócrates, de Platón o de los epicureanos, cualquier filosofía que uno adoptaba, ellos esperaban que tuvieras argumentos por qué tomabas ese punto de vista. Ya sea si era bueno o malo, pero que tuvieras la razón por qué adoptaste esa forma de pensar. Entonces los griegos pensaban que todo hombre inteligente debería poder dar una explicación razonable de su punto de vista. Por lo cual, ¿cuánto más nosotros? Creer en Cristo Jesús no es un acto de fe irracional que te brincas a lo ciego. No. El cristianismo es una fe muy racional, muy lógico. Tenemos que conocer nuestra fe, mis hermanos. No le temas temor al hombre. No te preocupes de lo que el hombre te puede hacer, pero sí preocúpate por caminar en santidad en este mundo. Y sí preocúpate para conocer más de tu fe, para poder dar una defensa a todo aquel que demanda la razón de tu fe. Sí preocúpate y sí toma tiempo en estas cosas. Iglesia, tenemos que conocer nuestra fe. Y cuando demos la razón de nuestra fe,
darlo con mansedumbre, con humildad y amor. Defender la fe de una forma agresiva y peleando no es correcto. Al que empieza a pelear contigo, ignóralo, vete. Pablo, ante el rey Agripa y ante Festo, hace esto. Vayan conmigo a Hechos, capítulo 26. Miren lo que dice Hechos, capítulo 26, versos 24 al 25. Dice así: diciendo él estas cosas, estaba ante el rey Agripa y Festos, en su, ¿qué dice ahí? Defensa, en su apología. Festo a gran voz le dijo: estás loco, Pablo. Pablo le dio a Festos la razón de su fe, y Festos lo consideró un ¿qué? Un loco. Le dijo: Pablo, las muchas letras te están volviendo loco. Mas él dijo y respondió: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Aquí vemos que Pablo estaba dando la razón de su fe en mansedumbre y reverencia, y estaba sufriendo por ello. Estaba encadenado ante el Festo, esperando su muerte. Sin embargo, pudo encontrar las fuerzas para seguir haciendo la voluntad de Dios, porque sabía que el hombre nada le podía hacer. Pero muchas veces nosotros, la palabra nos acaba de decir: no le temas al hombre, pero sí teme a Dios. No te preocupes por lo que el hombre te puede hacer, pero sí preocúpate por caminar en santidad y poder defender la fe. Sí preocúpate por esas cosas. Pero muchas veces, mis hermanos, en vez de temer a Jehová, en vez de preocuparnos de crecer en santidad y prepararnos en el Señor para poder dar una defensa de nuestra fe, al contrario, lo que nos da temor son las cosas que vemos en las noticias. Al contrario, lo que nos agarra temor es una pandemia. Eso no debería darte miedo a ti. Cuando estás en Cristo y estás seguro que estás en Él y en su voluntad, y todo lo que Él permite y no permite es perfecto, no debería darte temor. Nos falta mucho que crecer. Nos roba la paz lo que dirá el mundo. Si yo digo esto, se van a enojar conmigo. Si yo digo la verdad, todo el mundo se va a ir en contra de mí. Eso es lo que Dios te ha llamado a hacer. Pero por mucho temor, por lo que el hombre dirá, no lo hacemos. Nos preocupamos exclusivamente por el pan del día, cuando también deberíamos de preocuparnos aún más por toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos preocupamos por tantas cosas, pero ¿qué de tu santificación? ¿Qué de lo eterno? ¿Qué de tu crecimiento en tu fe cristiana? El crecimiento espiritual de tu familia. El aprender más del Señor. ¿Te preocupas por estas cosas? Estas cosas sí deberían de preocuparte. Como le dijo Pablo a los corintios, Pablo hablándole a la iglesia de los corintios, les dice: les di a beber leche y no pude darles comida sólida. Pablo vino a Corintios y les quería dar comida sólida, pero se dio cuenta que no podía. Tenía que darles leche, porque aún, dijo, no eran capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. El detalle de la iglesia de Corintio es que los creyentes aún, en vez de caminar en santidad, estaban en su carnalidad. Y según era la iglesia dotada con muchos dones espirituales. Déjame decirte que eso es una vergüenza, mis hermanos. Ser cristiano por tanto tiempo y aún no has podido dominar las pasiones carnales. Por no tomar el tiempo y no preocuparte en la santidad, pero sí te preocupas en
en las noticias. Pero sí me voy a preocupar de la pandemia. De sí me voy a preocupar por esto. Pero ¿qué de tu santidad y de caminar y reflejar la luz de Cristo? Muchas veces nuestras mentes están enfocadas en cosas que no deberían estar enfocadas, preocupadas en cosas que no deberías de preocuparte, a la cual Dios toma control. Pero sí preocuparnos en ser más como Cristo, sí esforzarnos por aprender más de esta palabra, para el que venga tú puedas presentarles lo que tú crees y el por qué. Muchas veces nos preguntan, ¿por qué crees eso? ¿Qué significa eso? I don't know. Y llevas 10, 15, 20 años siendo cristiano. Repito, es una vergüenza. Yo sé que esta es una exhortación. El autor de Hebreos dijo, muchos debiendo ser ya maestros. Unos debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo de ser cristianos. El autor dijo, todavía tengo necesidad que les vuelva a enseñar los rudimentos. O sea, lo básico. En el griego literalmente dice el abecedario, el alfa y el beta. Aún tengo que enseñarles el abecedario de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis que beber leche y no pueden soportar el alimento sólido. Qué vergüenza para la iglesia en general. Saben que mi hermano Alex siempre comparte cosas en Facebook, y vi una estadística que él puso. No me recuerdo de los detalles, pero hicieron una encuesta, un ministerio que se llama Legionnaire Ministries, hizo una encuesta y le preguntó a según creyentes varias doctrinas esenciales, fundamentales para el cristianismo. Y muchos cristianos ni sabían qué responder. De hecho, respondían herejías. Pero yo estoy bien en el Señor, yo conozco a Dios, yo adoro a Dios. No concuerda, ¿verdad? No concuerda. Nos preocupamos tanto en la política, tanto en el trabajo, tanto en perseguir el sueño americano. Nos preocupamos exclusivamente en cosas materiales, pero muy poco de las cosas de Dios. Por eso esta iglesia, toda la iglesia en general, el cristianismo alrededor del mundo no tiene poder. Cuando leíamos y decimos que tenemos el Dios omnipotente que todo lo puede, pero no hay poder. No porque Dios no tiene poder, sino porque nosotros apagamos el don del Espíritu, el fuego del Espíritu. Mira lo que dice el verso 16. Primera de Pedro 3:16. Dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Cuántas veces ya hemos visto esta frase, buena conducta en Cristo, en esta epístola? Ya varias veces. Noten cómo Pedro menciona otra vez la importancia de una buena conducta, la importancia del cristiano vivir en santidad. Si no estás preparado, mis hermanos, para presentar una defensa con mansedumbre y reverencia de la razón de tu esperanza, significa que no estás meditando en la palabra a diario. Si no puedes presentar por qué crees lo que tú crees ante los que no creen, significa que tú no estás metido en la palabra a diario. Por lo cual, si no estás metido en la palabra a diario, significa que no estás creciendo en tu santidad y conducta en el Señor. Pues tú creces en santidad por medio de la ¿qué? Palabra. Es por eso que muchos cristianos no cambian. No es porque no tienen el deseo, es porque no se meten a diario en la palabra. Por lo cual tú caes otra vez, caes otra vez, caes otra vez y no entiendes por qué. Porque lo estás haciendo con tus propias fuerzas.
Pero cuando meditas en la palabra día y noche, cuando meditas en su palabra, te conviertes en un árbol plantado junto a aguas corrientes que da su fruto y su hoja no cae. Pero ¿por qué es que como cristianos no crecemos? Porque le tenemos temor al hombre, tenemos preocupados por tantas otras cosas, más por lo que es de Dios. No nos preocupamos para nada. Y repito, así no debería ser. Miren lo que dice el verso 17. Ya voy a culminar. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el ¿qué? El mal. Déjame decirte, hermanos, que ambos el cristiano y el que no es cristiano, ambos sufren. ¿Verdad? Ambos sufren. El cristiano y el que no es cristiano sufren. La diferencia es que uno sufre por hacer el bien y el otro sufre por consecuencias de sus malas decisiones. Iglesia, ya para concluir. Si es la voluntad de Dios que suframos, suframos por vivir en santidad. Si vamos a sufrir, si nos toca y es la voluntad de Dios que suframos, suframos, mis hermanos, por vivir una vida moralmente correcta bíblicamente. Si vamos a sufrir, que sea por defender la fe y predicar en amor lo que es correcto y lo que es la verdad, sus escrituras. Si vamos a sufrir, suframos por tales cosas. Pero no sufras por pecar, por hacer lo malo. ¿Qué gloria hay en ello? Nada. Pero qué gloria hay en sufrir por la causa de Cristo. Dios es sumamente glorificado en tales casos. Cuando nos toca sufrir, suframos por algo que está marcando la eternidad. Cuando nos toque sufrir, que sea por defender la fe y no avergonzar la fe por no tener una buena conducta en el Señor. ¿Saben? Ayer fui a un cumpleaños de un amigo y, ¿verdad? Yo trabajaba en Channelview y allá está como a 1 hora de aquí, 1 hora de distancia. Y fui a este cumpleaños que está por esta área. Y estando allí, saliendo de mi carro, veo a una señora que trabajaba conmigo allá. Y le digo, wow, qué mundo tan pequeño. Te veo aquí. Y tú vives hasta allá. Y yo le digo, ¿a qué restaurante vas a ir? Me dice, yo ahorita voy a Churrascos. Y yo le digo, oh, yo también. Y qué coincidencia que estando ella hasta allá, yo aquí, nos encontramos y vamos al mismo lugar. Déjame decirte que, imagínense si yo estuviese haciendo algo indebido. Imagínense que yo pensaba, nadie me ve. Imagínense si yo estuviera trayendo ese día a alguien que no fuese mi esposa y ella lo viese en mi trabajo sabiendo que soy cristiano y más que todo que soy pastor. Ahí sí sufriría, pero por hacer el mal. Camina en santidad porque el mundo te está viendo. No sabes quién te está viendo, quién estará en ese momento, el que te conoce, no sabes. Tú piensas, nadie me está viendo, es noche. Ese día puede estar ahí un hermano, una hermana, viendo tus acciones. Eso no le trae gloria a Dios, trae destrucción a la iglesia.
Vivamos en santidad, mis hermanos, oh iglesia. No digo que no trabajes, claro que sí es necesario. El que no provee por su hogar es peor que un inconverso. Pero nos enfocamos en tener más. Tú ya tienes todo lo que necesitas. Tu detalle es que quieres más y más y más. Si en tu perseguir más le quitas tiempo al Señor, has perdido el enfoque. Si lo tienes balanceado, gloria a Dios. Sigue en tus planes, sigue en tus metas. Sigue. Pero que nada te preocupe más de vivir en santidad. Que nada te preocupe más de conocer sus escrituras. Jesús dijo, y esta es la vida eterna. Juan 17, verso 3. Y esta es la vida eterna. Jesucristo dijo, que te conozcan a ti. El propósito de la vida eterna es de conocer más a Dios. Tú que dices tener vida eterna, si no estás conociendo más al Señor, no estás disfrutando de esa vida eterna que ya tienes en el Señor. Que el Señor nos ayude. Que este mensaje haya sido como un jalapeño sumamente picoso, que te hace brincar y calentar y que te hace ir a buscar agua. Pero agua viva del Señor, y sea saciado para la gloria de Dios. Demos un fuerte aplauso a nuestro Señor Dios.